El viento aullaba fuera de las ventanas de la vieja casa en la Ciudad de México, colándose por las rendijas de las contraventanas de madera, como si intentara robar los últimos rastros de calor. Juan, encorvado, con el rostro surcado de arrugas como un mapa de su vida de 70 años, estaba sentado en la mesa de la cocina, desgastada por el tiempo. Sus manos, temblorosas por la edad y el cansancio, sostenían una taza de hojalata con café, ya frío. Sobre la mesa había un montón de documentos amarillentos, atados con un cordel, papeles que no había tocado en años. La habitación olía a humedad, a madera vieja y a algo más. Un dolor que no se podía describir, pero que se sentía en cada respiración, en cada crujido del suelo. La puerta se cerró de golpe con tanta fuerza que Juan dio un respingo, derramando café sobre el mantel descolorido. Entró Miguel, su hijo, alto, con rasgos duros y ojos en los que ardía una mezcla de enojo y cansancio. Su chaqueta estaba empapada por la lluvia, y sus botas dejaban huellas de barro en el suelo gastado. Se detuvo en la entrada, mirando a su padre como si no fuera un ser querido, sino un extraño que le había robado algo importante. De todos modos, pronto te vas a ir de este mundo, dijo Miguel, y su voz, fría y cortante como una navaja, rompió el silencio. ¿Para qué quieres esta casa? Dámela. Quiero empezar una nueva vida. Con Alejandra, con los niños. Juan se quedó inmóvil. Su corazón, acostumbrado al dolor, se contrajo con tanta fuerza que apenas pudo respirar. Las palabras de su hijo resonaban en su cabeza, pero no respondió. En cambio, extendió la mano lentamente hacia los documentos, desató el cordel y comenzó a hojearlos. Sus dedos, cubiertos de manchas de la edad, se movían con una seguridad inesperada. Sacó una hoja, el testamento, escrito con la letra pulcra de su difunta esposa, Lupe, y en silencio, casi imperceptiblemente, sonrió. Hace 20 años, esta casa estaba llena de vida. Juan recordaba cómo Lupe, riendo, colgaba la ropa en el patio, con su cabello oscuro brillando bajo el sol, mientras el pequeño Miguel correteaba a su alrededor, blandiendo una espada de madera. En aquel entonces, eran una familia. En aquel entonces, la palabra amor no necesitaba pruebas. Lupe cantaba rancheras antiguas, su voz resonaba como una campana, y Juan, al volver del trabajo, traía mangos del mercado, y los comían sentados en el porche, con el jugo goteando por sus dedos. Pero la vida, como el viento fuera de las ventanas, sabe llevarse el calor. Lupe murió cuando Miguel tenía 15 años, víctima de un cáncer que la consumió en pocos meses. Desde entonces, algo en la casa se rompió. Miguel comenzó a alejarse, y Juan, ahogado en su dolor, no sabía cómo recuperar a su hijo. Miguel creció, pero en lugar de convertirse en un apoyo, se convirtió en una sombra. Iba y venía, dejando tras de sí deudas, botellas vacías y promesas que nunca cumplía. Juan no lo culpaba, se culpaba a sí mismo. Tal vez fue demasiado estricto, o por el contrario, demasiado débil. No lo sabía, pero cada vez que Miguel desaparecía por meses, Juan rezaba en la pequeña capilla de la esquina, frente a la estatua de la Virgen de Guadalupe, pidiéndole que le devolviera a su hijo, no al que ahora estaba frente a él, sino al que alguna vez reía y lo abrazaba. ¿Escuchaste lo que dije? Miguel dio un paso más. Su voz se alzó, casi un grito. Esta casa es todo lo que tenemos. Tú estás aquí, sentado como viejo en un cementerio, aferrándote al pasado. Dámela. Haré algo que valga la pena. Juan levantó la mirada.
No había enojo en sus ojos, solo cansancio y algo más. Una determinación que Miguel no había visto en su padre en años. ¿Crees que esta casa son solo paredes?, preguntó Juan en voz baja. Su voz temblaba, pero no por debilidad. No es solo una casa, Miguel. Es el lugar donde tu madre te cantaba nanas, donde soñábamos con tu futuro. ¿Quieres quitármela? ¿Para qué? ¿Para venderla? Miguel apretó los puños. Su rostro se enrojeció y golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que la taza de Juan temblara. No te atrevas a hablar de mamá. No sabes lo que he pasado. Tú estabas ocupado con tu dolor y yo me quedé solo. Su voz se quebró, y por un instante en sus ojos brilló un dolor auténtico, no cubierto por el enojo. Quiero empezar de nuevo, con Alejandra. Está embarazada, papá. Necesitamos esta casa. Juan guardó silencio. Miró a su hijo, buscando en él al niño que alguna vez le pedía que le contara un cuento. Pero frente a él estaba un hombre al que apenas conocía. Aún así, las palabras de Miguel sobre el niño tocaron algo en su alma. Recordó cómo Lupe, tomándolo de la mano, le decía: «Nuestros hijos son nuestra huella en el mundo, Juan. Aunque todo se derrumbe, ellos seguirán adelante». Juan cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas quemaban sus párpados. No quería llorar frente a su hijo, pero el dolor era demasiado grande. Al día siguiente, Juan estaba sentado en un banco en el patio, mirando el viejo árbol de mango que él y Lupe plantaron cuando compraron la casa. Sus ramas se doblaban bajo el peso de los frutos maduros, y el olor a mango se mezclaba con la humedad tras la lluvia de ayer. El patio era pequeño, cubierto de maleza, pero aún había vida en él. Las flores de Lupe, que ella tanto amaba, seguían floreciendo junto a la cerca, a pesar de los años de abandono. Juan sentía como el tiempo se le escapaba, como arena entre los dedos. Sabía que Miguel tenía razón en algo. Sus días estaban contados, pero la idea de que la casa, su casa, pudiera venderse para pagar deudas o financiar la nueva vida de su hijo, le desgarraba el corazón. Se le acercó doña Rosario, la vecina, una mujer de ojos bondadosos y manos que siempre olían a tortillas frescas. Llevaba una canasta con ropa, pero se detuvo al notar su mirada pensativa. Su cabello canoso brillaba bajo el sol, y su rostro, cubierto de una red de arrugas, irradiaba un calor que podía derretir incluso el corazón más frío. «Juan, ¿estás bien?», preguntó, sentándose a su lado. Su voz era suave, pero había fuerza en ella, como la de alguien que ha sobrevivido a más de una tormenta. «Miguel quiere la casa», respondió Juan, sin mirarla. Su voz era ronca, como si las palabras se atascaran en su garganta. «Dice que pronto me iré de este mundo y que él la necesita más». Rosario frunció el ceño. Conocía a Miguel desde niño. Conocía sus problemas y sus errores. Pero también conocía a Juan, un hombre que nunca se rendía, incluso cuando la vida lo golpeaba una y otra vez. Recordó cómo Juan, tras la muerte de Lupe, iba a su casa, llevaba mangos y se sentaba en silencio mientras su difunto esposo Pedro le contaba historias de los viejos tiempos. Entonces, Juan estaba destrozado, pero no vencido. «¿Y tú qué piensas, Juan?», preguntó, ajustándose el chal sobre los hombros. «Es tu casa, tu historia». Juan suspiró. Miró el árbol de mango, sus hojas brillando tras la lluvia, y recordó cómo Lupe se paraba bajo él, riendo, mientras Miguel intentaba trepar por las ramas.
La casa no era solo paredes, como le dijo a Miguel. Era su ancla, su conexión con Lupe, con su pasado. Pero Miguel era su hijo. Y ahora, Miguel tendría un hijo. Juan recordó cómo sostuvo a Miguel recién nacido en sus brazos, cómo Lupe lloraba de felicidad. No podía privar a su hijo de la oportunidad de una nueva vida, pero tampoco podía traicionar la memoria de Lupe. No lo sé, Rosario admitió, y su voz tembló. Quiero que sea feliz, pero temo que destruya todo lo que Lupe y yo construimos. Ya vendió el coche que le di, hipotecó la tierra de su abuelo. ¿Y si la casa se convierte en una cosa más que perderá? Rosario puso una mano en su hombro. Su toque era cálido, como un rayo de sol en un día frío. Entonces no le des la casa. Dale una oportunidad, dijo. Pero hazlo en tus términos. Sabes que Lupe quería que esta casa fuera para la familia, no para deudas. Encuentra una manera, Juan. Siempre la has encontrado. Juan la miró, y en sus ojos vio no solo compasión, sino fe. Fe en él. Asintió sin decir una palabra, y regresó a la casa, sintiendo como algo nuevo nacía en su pecho. No esperanza, sino determinación. Esa noche, Juan estaba de nuevo en la mesa de la cocina. Miguel llegó, pero esta vez con Alejandra. Era joven, con el cabello oscuro trenzado en una coleta y ojos llenos de ansiedad. Su vientre apenas se notaba, pero Juan supo de inmediato que llevaba a su nieto o nieta. Alejandra estaba un poco detrás de Miguel, como si temiera dar un paso adelante. Sus manos retorcían nerviosamente el borde de su suéter, y su mirada iba de Juan al suelo. Papá, empezó Miguel, pero Juan levantó una mano, deteniéndolo. Siéntense, dijo en voz baja, pero firme. Los dos se sentaron, y Juan sintió cómo la tensión en la habitación se espesaba, como antes de una tormenta. Volvió a mirar los documentos frente a él. El testamento de Lupe era claro. La casa debía quedarse en la familia, para los hijos y nietos. Pero había algo más, una condición que Juan no le había mencionado a Miguel. Lupe quería que la casa fuera un lugar donde la familia estuviera unida, no desgarrada por deudas o ambiciones. Lo escribió en el testamento, con sus letras finas y cuidadosas, como si hubiera previsto que Juan tendría que tomar una decisión difícil. No te daré la casa. Miguel, comenzó Juan, y su hijo se tensó de inmediato, listo para protestar. Pero te daré una oportunidad. ¿Quieres una nueva vida? Bien. Firmaré los papeles para que la casa pase a ti. Pero hay una condición. Miguel frunció el ceño, y Alejandra miró a Juan con esperanza mezclada con miedo. ¿Qué condición?, preguntó Miguel, con cautela en su voz. Vivirás aquí, con Alejandra, con el niño. Esta casa no es para venderla, es para la familia. Si estás de acuerdo, reescribiré el testamento. Si no, Juan hizo una pausa, mirando a su hijo directamente a los ojos. No tendrás nada. Miguel abrió la boca para protestar, pero Alejandra puso una mano en su hombro. Su voz, suave y temblorosa, rompió el silencio. Miguel, escúchalo. Es una oportunidad, no solo para nosotros, sino para nuestro hijo. No quiero que nuestro pequeño crezca en un departamento rentado, donde nos puedan echar en cualquier momento. Quiero que tenga un hogar, uno de verdad. Miguel la miró, luego a su padre. En sus ojos luchaban el enojo, la vergüenza y algo más, una esperanza que quizás él mismo no reconocía. Guardó silencio por mucho tiempo, tanto que Juan pensó que simplemente se iría. Pero luego
Miguel asintió. «Está bien», dijo en voz baja. «Acepto». Pasó un mes. La casa cobró vida. Alejandra se hizo cargo de la cocina. Y el olor a enchiladas frescas llenaba ahora las habitaciones, mezclándose con el aroma del café y las flores que ella comenzó a plantar en el patio. Miguel, refunfuñando, empezó a reparar el tejado con goteras. Sus manos, acostumbradas a los bares de la ciudad, sostenían torpemente el martillo. Pero lo intentaba. Juan los observaba desde la ventana, sentado en su viejo sillón, y sentía que el dolor en su pecho se aliviaba un poco. Veía cómo Alejandra reía cuando Miguel derramaba pintura sobre sí mismo por accidente, y cómo Miguel por primera vez en años sonreía en respuesta, no de manera forzada, sino sincera. Pero Juan sabía que esto no era el final. En su corazón aún vivía la inquietud. Miguel había cambiado, pero ¿por cuánto tiempo? Veía cómo a veces su hijo miraba el teléfono, recibiendo mensajes de viejos conocidos, aquellos que lo arrastraban de vuelta a una vida llena de deudas y errores. Y también estaba Alejandra. Ella intentaba ser fuerte, pero Juan notaba cómo a veces se detenía, mirando al vacío, como si temiera algo que no decía. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el tejado de nuevo, Juan encontró una carta en el buzón. Era de un abogado que representaba a un tal Raúl, el padre biológico de Alejandra, alguien a quien ella no había visto desde niña. La carta decía que Raúl quería reunirse y que tenía derechos sobre su futuro, sobre su hijo. Juan apretó la carta en la mano, sintiendo cómo los viejos temores regresaban. Recordó cómo Alejandra mencionó una vez a Raúl, un hombre que abandonó a su madre cuando era niña y que ahora, según rumores, se había convertido en alguien influyente en Guadalajara. Juan miró a Alejandra, que reía mientras ayudaba a Miguel a pintar las paredes de la habitación del bebé. A Miguel, que por primera vez en años parecía no estar perdido, sino decidido. Y a los documentos, aún sobre la mesa, esperando su firma. Sabía que su historia apenas comenzaba. Raúl podía ser una amenaza, una sombra que destruyera la frágil felicidad que estaban construyendo. O quizás era solo otra prueba que tendrían que superar. Juan se acercó al árbol de mango en el patio. Sus ramas se doblaban bajo el viento, pero no se quebraban. Puso una mano en la corteza áspera y cerró los ojos, sintiendo cómo el olor a mango se mezclaba con la humedad de la lluvia. En algún lugar de la casa resonó la risa de Alejandra y Juan sonrió en silencio. Su historia no había terminado. Apenas comenzaba.